¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 1. Esta clase también nos va a servir para analizar un tema importante para la materia de sistemas de potencia. Este tema trata de la potencia compleja en circuitos de corriente alterna de tipo senoidal en estado permanente. Pues bien, la potencia compleja se calcula para circuitos de corriente alterna que tienen señales de tipo senoidal, sinusoidal. Por ejemplo, en un elemento que tiene una diferencia de potencial VDT de tipo corriente alterna y por el cual pasa una corriente IDT también de tipo corriente alterna, se le puede calcular la potencia que consume o que está entregando de acuerdo a la convención de signos que ya hemos visto también en sesiones anteriores. Esta potencia se calcula a través de esta expresión. La potencia compleja es S, se calcula como el producto del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado, eso es lo que significa este asterisco, dividido entre 2. En esta expresión, los fasores de voltaje y de corriente tienen que estar expresados en términos del valor pico. La amplitud debería ser el valor pico. Recordando el manejo de fasores, nosotros vamos a obtener que el resultado de este producto de fasores dividido entre 2 nos va a dar origen a otra cantidad de tipo polar con una magnitud y un ángulo de fase θ s, en donde esta magnitud es la magnitud de esta potencia compleja o de este número complejo y se denomina la potencia aparente. El ángulo θ sub s de este número complejo precisamente va a ser el ángulo de fase o el ángulo que va a tener la señal de la potencia compleja. Al ser una cantidad polar podemos convertirla a su forma cartesiana, forma rectangular con parte real y parte imaginaria, en donde la parte real se denomina potencia real activa o promedio. La parte imaginaria de la potencia compleja es la potencia reactiva. Entonces aquí están definidos cada uno de los elementos de esta ecuación. Tenemos que las unidades de la potencia compleja son volt amperes, igual la potencia aparente, la magnitud de S, va a tener unidades volt amperes. La potencia media promedio real va a tener unidades watts. La potencia reactiva va a tener unidades volt ampere reactivos o bar. En realidad, tanto P como Q deberían tener las mismas unidades que S, volt amperes, o son las mismas unidades, solamente que se les ponen estas unidades, watts y bars, para diferenciar una de otra. Pero en realidad, pues son los tres términos, S, P y Q, deberían tener las mismas unidades. Se pueden derivar muchas expresiones, por ejemplo, estas expresiones, cuando nosotros obtenemos la equivalencia o la conversión de la forma polar a la forma rectangular, nosotros vemos que la conversión es esta. La parte real P es igual a la magnitud de la potencia compleja, es decir, la potencia aparente por el coseno del ángulo de la potencia compleja, y Q lo podemos calcular de forma similar. Ya habíamos visto la conversión entre forma polar y la forma rectangular. Aquí hay que observar un detalle. La potencia P o potencia promedio representa la potencia que consumen los elementos o que disipan los elementos. En realidad esta es la potencia, la parte de la potencia que realiza algún trabajo o que se disipa en forma de calor, que se pierde. Mientras que la potencia Q, la potencia reactiva, es la parte de la potencia compleja que aparece debido a los elementos capacitivos o inductivos y no realiza ningún trabajo. Esta potencia pues solamente se almacena o se regresa en los elementos, se produce este flujo de potencia debido a la presencia de elementos capacitivos o inductivos. En realidad esta potencia es indeseable, no se desea que haya flujo de esta potencia porque reduce la eficiencia con la que se operan los equipos, por ejemplo las líneas de transmisión. Pero habiendo elementos capacitivos e inductivos, muchas veces es imposible
hacer que desaparezca este elemento. Entonces hay que considerar la potencia reactiva. Otra expresión que aparece comúnmente en la literatura es esta de aquí. La potencia compleja se calcula como el fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. En realidad estamos calculando con estas dos expresiones lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En esta expresión, tanto fasor de voltaje como fasor de corriente tienen que tener su amplitud en términos de valor pico. Mientras que en esta expresión, las amplitudes del valor de voltaje, del fasor de voltaje y del fasor de corriente deben estar en términos del valor eficaz o valor RMS. Hay que recordar que hemos visto la relación que hay entre el valor RMS de una señal senoidal y el valor pico de la señal senoidal. Estas expresiones o expresiones como estas la calculamos ya en alguna sesión anterior, en algún video anterior, cuando definimos valores RMS de una señal senoidal. El valor RMS de una señal senoidal es el valor pico dividido entre raíz de 2. Entonces, si en los fasores de voltaje y de corriente usamos en la amplitud el valor RMS, sustituimos estos valores en términos del valor pico aquí, pues vamos a llegar a esta expresión, la primera expresión que vimos para la potencia compleja. Entonces, la diferencia entre estas dos expresiones que muy comúnmente aparecen en la literatura es esa. Esta está en términos de valor RMS en las amplitudes y esta está en términos de valor pico en las amplitudes. Esto a veces puede causar confusión porque depende de la bibliografía que estemos tratando, vemos esta expresión o vemos esta expresión. Bien, otra expresión de la potencia compleja que nos interesa es esta en términos de la impedancia del elemento, la parte real y la parte compleja, resistencia y reactancia. ¿Cómo llegamos a esta expresión? Recordando un poquito de la definición de impedancia, nosotros tenemos la relación entre voltaje y corriente, en términos en este caso de valor pico en las amplitudes, con su ángulo de fase respectivo cada uno de los fasores. Entonces, de acuerdo a las operaciones fasoriales que hemos visto, podemos expresar esta operación de esta forma. Sabemos que la impedancia tiene su parte real, su parte imaginaria, resistencia y reactancia. Entonces, de la conversión de la forma polar, esta a la forma rectangular, nosotros vemos esta equivalencia. Por otro lado, de la definición en la diapositiva anterior de la potencia compleja, nosotros sabemos que el producto de fasor de voltaje y fasor de corriente conjugado sería este. Aquí considerando que θB es el ángulo de fase del voltaje, θI es el ángulo de fase de la corriente, y al aplicar el conjugado nosotros estaríamos cambiando el signo, por eso aquí incluye el signo menos, al fasor de corriente. Entonces, expandiendo esto, aplicándole la conversión de la forma polar a la forma rectangular, nosotros obtenemos esta expresión a partir de, de esta forma. Nos resulta esto, parte real y parte imaginaria. Entonces, si esta expresión nosotros la multiplicamos por 1, es decir, por IP, que es el valor pico de la corriente, entre IP, valor pico de la corriente, pues realmente estamos multiplicando por 1. Esto para poder pasar de esta forma a esta forma de aquí, donde aparece la corriente o el valor pico, la amplitud en valor pico de la corriente elevado al cuadrado. Entonces aquí vemos inmediatamente que tenemos BP entre IP, que corresponde a estas formas de aquí. Entonces podemos cambiar este término de aquí por R, este término de acá, por X, la reactancia. Y como esto sigue siendo potencia compleja, la parte real es la potencia media, o potencia real. La parte imaginaria es la potencia Q o potencia reactiva. Entonces podemos expresar esta forma en esta forma, en donde aquí vemos que este término que estaba aquí elevado al cuadrado dividido entre 2 lo podemos expresar como IP dividido entre raíz de 2 todo elevado al cuadrado. Reconociendo
Esta expresión, valor pico entre raíz de 2, vemos que corresponde al valor efectivo o RMS de una señal senoidal. Entonces, de esta expresión podemos pasar a esta expresión de aquí. La potencia compleja es igual al valor RMS de la corriente elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia más una parte imaginaria con el número complejo J por la corriente eficaz a través del elemento donde estamos calculando la potencia elevado al cuadrado por la reactancia. Entonces aquí vemos que la potencia real es igual al valor RMS de la corriente elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia y el valor de la potencia reactiva es igual a la corriente eficaz elevada al cuadrado multiplicado por la reactancia. Aquí tenemos una forma gráfica muy útil para visualizar la potencia compleja que se denomina el triángulo de potencia. En el triángulo de potencia nosotros dibujamos la parte real. Tenemos eje imaginario, la parte imaginaria, un eje real, y dibujamos sobre este plano coordenado complejo la potencia real en el eje real, por supuesto, la parte real de la potencia compleja en el eje real, la potencia reactiva en el eje imaginario, y se forma un triángulo rectángulo. La magnitud, por supuesto, de este número complejo P más JQ, la magnitud de ese número, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es la potencia aparente de la potencia compleja. El ángulo que aparece aquí entre la potencia P y la potencia aparente, teta sub S, es el ángulo de la potencia compleja, teta sub S, que veíamos ya en la diapositiva anterior. Entonces, este triángulo de potencia es muy útil para visualizar, por ejemplo, cuando el factor de potencia está en adelanto o atraso, lo que veremos en esta parte de acá abajo, o si la potencia reactiva es positiva, pues el triángulo estará hacia arriba; si la potencia reactiva es negativa, estará hacia abajo. Y eso tiene que ver cuando cuando en el circuito predomina elementos inductivos o predominan elementos capacitivos. Todo esto de acuerdo a la convención de signos de la potencia. Recuerden, potencia positiva es potencia que está absorbiendo un elemento, potencia negativa es potencia que está entregando un elemento. Entonces la potencia P hacia el lado derecho es potencia que está siendo entregada a un elemento, un dispositivo que está consumiendo la potencia. Mientras que si tuviera un valor negativo, pues sería una potencia que estaría consumiendo, que está entregando un elemento, y entonces el triángulo estaría hacia el lado izquierdo del plano cartesiano. Bien, el factor de potencia, definimos el factor de potencia como la relación entre potencia real y potencia aparente. El factor de potencia es una especie de índice que nos permite conocer el desempeño de un circuito para saber qué tan eficiente se está utilizando la energía. Idealmente el factor de potencia debería ser la unidad, debería ser 1. Un valor muy alejado, bueno, el factor de potencia siempre está entre 0 y 1, un valor muy alejado de la unidad representa pues un uso ineficiente de la energía eléctrica. Aquí tenemos otra forma en la que aparece muy comúnmente el factor de potencia, una expresión para el factor de potencia que es igual al coseno del ángulo de la potencia compleja. Y esta expresión se puede obtener fácilmente al relacionar esta expresión de aquí con el triángulo de potencia, en donde vemos que en este triángulo rectángulo el valor del coseno de este ángulo es el cateto adyacente P entre la hipotenusa, potencia aparente, que es esta expresión. Entonces el coseno precisamente de este ángulo teta S nos da el factor de potencia. Otra forma del factor de potencia es en términos del ángulo de voltaje y el ángulo de corriente asociados al elemento donde se está calculando la potencia. En este caso hay que recordar, por ejemplo, que la potencia compleja se calcula, tiene esta forma, con su magnitud y su ángulo de fase, su ángulo asociado, que es el producto de dos fasores, voltaje y corriente dividido entre 2,
si están en términos de valor pico. Expandiendo esta expresión, el fasor de voltaje y el fasor de corriente tienen esta forma polar. Nosotros vemos que si comparamos esta expresión, que es la forma polar, ya habiendo sustituido estos fasores de voltaje y de corriente, comparamos este ángulo con este ángulo θs, pues nosotros podríamos utilizar este ángulo, que es la diferencia entre el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, en esta expresión. Entonces esta es otra forma en la que aparece el factor de potencia. Factor de potencia es igual al coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. Aquí puse tres casos. Nosotros tenemos que si el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente es mayor que 0, nosotros tenemos que la corriente está atrasada respecto al voltaje y por lo tanto el factor de potencia decimos que está en atraso. Esta situación ocurre cuando el circuito es predominantemente inductivo, es decir, cuando la inductancia domina a la parte capacitiva, si es que lo hubiere. En este caso el triángulo de potencia está en este cuadrante. Tenemos parte P positiva, parte Q positiva. Concretamente tendríamos, de hecho el triángulo rectángulo podría estar también en este cuadrante. La potencia Q resulta ser positiva. Cuando nosotros tenemos que la diferencia entre ángulo de voltaje y ángulo de corriente es menor que 0, es negativo, nosotros tenemos que la corriente está adelantada respecto al voltaje y decimos que el factor de potencia está en adelanto. En este caso tenemos un circuito en el que predomina la capacitancia sobre la inductancia, si es que la hay, y el triángulo de potencia estaría orientado hacia abajo. La potencia reactiva sería negativa. Este triángulo puede estar también en el cuadrante de acá. Y finalmente tenemos el caso en el que el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente. En este caso esta diferencia sería 0. La corriente y el voltaje están en fase y el factor de potencia en este caso sería unitario. Aquí no tendríamos propiamente un triángulo de potencia. Aquí la corriente, se presenta el caso en el que Q, la potencia reactiva, es 0. Entonces no se forma ningún triángulo, simplemente tenemos que la potencia real es igual a la potencia aparente. Este sería el caso ideal. Bien, aquí tenemos un ejemplo para el cálculo de la potencia para aplicar las expresiones de las diapositivas anteriores. Tenemos el circuito, este circuito ya lo analizamos en una sesión previa para ver el manejo de fasores, para calcular corriente. Entonces tenemos que en este ejercicio tenemos una resistencia, un inductor y un capacitor alimentados por una fuente de voltaje. R vale 30 ohms, L es 65 milihenries y C 40 microfarads. La fuente de voltaje VDT es 12 coseno de 1000t más 15 grados. Aquí nos piden determinar lo siguiente: la potencia compleja, potencia media, potencia reactiva, el triángulo de potencia, el factor de potencia y decir si está en atraso o en adelanto, el diagrama fasorial de voltaje y de corriente, y para la resistencia solamente la potencia que disipa la resistencia. Entonces, continuando con lo que teníamos del ejercicio anterior, si no han visto el ejercicio, este ejercicio lo vimos en una sesión anterior, los invito a que revisen ese ejercicio. Nosotros ya teníamos la simplificación de estas impedancias, ya habíamos obtenido estas impedancias y habíamos simplificado el circuito a algo como esto. Entonces aquí la impedancia equivalente que obtuvimos en este circuito estaba dada en forma rectangular o en forma cartesiana de esta forma, o en forma polar de esta forma. Entonces, para poder aplicar la expresión de potencia compleja necesitamos calcular la corriente. Antes de calcular la corriente a través de este circuito, aquí hay un par de comentarios. Estos comentarios van en el sentido de tratar de reducir las confusiones respecto a los términos que muchas veces, los cálculos que a veces aparecen en diferentes bibliografías, diferentes libros. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente de voltaje con un cierto ángulo aquí, como ya hemos utilizado anteriormente,
y no se ha realizado ningún cálculo con esta cantidad todavía, pues nosotros podemos cambiarle el ángulo de fase a un ángulo de fase que nosotros queramos. Muchas veces se ajusta este ángulo en 0 grados y se hacen los cálculos respecto a este ángulo. Las cantidades que van resultando pues van quedando respecto a este ángulo. Realmente este ángulo no es importante, lo que nos va a importar más adelante es la relación que hay entre el ángulo de corriente y de voltaje en algún elemento. Bueno, ese es un comentario. En cuanto a la amplitud, el valor de amplitud del voltaje, otra vez hay que recordar que esta amplitud puede estar en valor pico o puede estar en valor RMS, entonces hay que tener cuidado cuando tenemos este tipo de expresiones si este es valor pico o es un valor RMS. Por ejemplo, esta es la señal que nos dan en este ejercicio. La amplitud originalmente es valor pico, vamos a considerar que 12 es un valor pico. Si nosotros queremos expresarlo en valor RMS, siendo esta la señal senoidal, pues el valor RMS de una señal senoidal es la amplitud entre raíz de 2. Entonces podemos cambiar este dato por este dato de aquí, 12 entre raíz de 2. Y entonces la fuente de voltaje expresada en términos de la amplitud en valor RMS la podemos escribir de esta forma. Muchas veces en diferentes bibliografías nos ponen las unidades, es lo que estoy tratando de representar aquí, como volts RMS, intentando representar que esta amplitud está en valor eficaz. Entonces esta señal sería esta misma señal con amplitud en valor RMS. Entonces tenemos dos representaciones fasoriales, pasando de esta representación en términos de la señal coseno a la representación fasorial, tendríamos estas dos representaciones en valor pico y en valor RMS. Ahora sí, calculando el valor de la corriente, como ya habíamos hecho anteriormente, la corriente la podemos calcular como el fasor de voltaje entre la impedancia equivalente en este circuito. Si utilizamos el voltaje en valor pico, obtenemos este resultado. Si utilizamos el voltaje en valor RMS, obtenemos el valor de la corriente también en amperes RMS, en donde esta amplitud para la señal de corriente va a ser un valor RMS. La potencia compleja, ¿qué es lo que nos piden? Pues lo calculamos aplicando la expresión de potencia compleja. Si usamos valores pico, tanto el fasor de voltaje y fasor de corriente en valor pico, aplicamos esta expresión que está dividida entre 2. El conjugado de la corriente representa cambiarle el signo al ángulo de la corriente. Recuerdan de la diapositiva anterior, aquí tenemos que la corriente tiene signo negativo. Al aplicar este asterisco, que es el conjugado de la corriente, le cambiamos el signo y aparece positivo aquí. Entonces realizamos esta operación y nos da esta operación, nos da este resultado. Si nosotros usamos la expresión de la potencia compleja que tiene fasores en términos de valor RMS, pues utilizamos aquellos fasores que tienen amplitud en valor RMS. Y el resultado de esta operación debe ser este mismo de aquí arriba. Entonces la potencia compleja calculada de esta forma o de esta forma debe ser lo mismo. El inciso B y el C, la potencia compleja puede representarse como, si nosotros descomponemos esta potencia compleja en forma polar en su forma cartesiana, nosotros tenemos que aplicar la conversión y tenemos parte real y parte imaginaria. Entonces aquí la potencia real, potencia media, es esta, y la potencia reactiva sería esta. Aquí están expresados estos datos. El triángulo de potencia simplemente es dibujar el triángulo de potencia respetando los signos que se obtuvieron para P y Q. P es positiva, Q es positiva, se forma el triángulo rectángulo. El ángulo que aparece aquí es el ángulo de la potencia compleja, 53.13 grados en este caso. La hipotenusa es la magnitud de la potencia compleja, 1.44. El factor de potencia lo podemos calcular como el coseno del ángulo que aparece aquí, coseno de 53.13 grados, que resulta como 0.6. Como nosotros tenemos que este triángulo está en la parte de arriba respecto al eje real, entonces el factor de potencia está en atraso. Y lo mismo podríamos verlo a través de las señales de corriente y de voltaje.
Por ejemplo, en este diagrama fasorial, aquí está el diagrama fasorial, el voltaje lo asignamos como 0 grados, de ahí resultó una corriente con un ángulo de menos 53.13 grados. Si estos dos fasores están rotando en sentido contrario a las manecillas del reloj, nosotros vemos que la corriente viene atrasada respecto al voltaje 53 grados. Entonces vemos que la corriente viene en atraso respecto a lo que es el voltaje. De aquí pues concluimos que el factor de potencia está en atraso. Finalmente, la potencia consumida por la resistencia, utilizando la expresión que ya vimos de potencia disipada en una resistencia, la potencia real disipada en la resistencia va a ser el valor RMS de la corriente a través de la resistencia elevado al cuadrado multiplicado precisamente por la resistencia. El valor RMS era este, elevado al cuadrado multiplicado por 30 nos da 0.865 watts. Entonces, como no hay más que una resistencia, esta es la potencia que está disipando la resistencia y debe coincidir con el elemento que calculamos anteriormente como parte real de la potencia compleja. Pues bien, eso es todo en esta sesión. Estas son las referencias que les recomiendo para repasar estos temas que son muy necesarios tenerlos en cuenta para los siguientes cálculos. Nuevamente, si les ha servido este video, pues los invito a suscribirse y a compartir. Les agradezco su atención y los espero en la siguiente sesión.